todos y todos. Mi nombre es Elizabeth Fauno y bueno, pues en esta ocasión estamos muy emocionados de poder compartir este espacio. La Casa Marx como un punto de encuentro para intercambiar sobre distintas experiencias y visiones políticas que hay en torno a todo lo que hay detrás de la Copa del Mundo FIFA 2026, que bueno, pues está a 5 días de comenzar. Antes de iniciar con esta charla, quisiera contarles un poco de la campaña gráfica que, bueno, que están viendo a su alrededor. Desde 2021, las y los habitantes de los pueblos y barrios originarios de Coyoacán y Tlalpan han sostenido una lucha contra el despojo del agua y la entrega de concesiones a corporativos como Televisa. Estos agravios se han agudizado ante los procesos de militarización, despojo, gentrificación y turistificación, así como de limpieza social que operan sobre el territorio circundante al Estadio Azteca. Y como parte de las políticas imperialistas en el país y que se expresan alrededor de la organización de la Copa del Mundo FIFA 2026. La transformación del espacio urbano en estas colonias no es solo una cuestión de infraestructura, es una mutación del tejido social que desplaza memorias y encarece la vida y busca invisibilizar las formas de existencia locales. Ante este panorama surge la campaña gráfica contra el Mundial del Despojo, una iniciativa organizada por la Galería La Resistencia y Punto Magnolia, que alberga el trabajo de diseñadores, grabadores, creativos y artistas que se sumaron solidariamente a esta convocatoria. Utilizando el trazo, la gráfica y el registro visual como herramientas de contranarrativa, este proyecto busca devolver la mirada a la comunidad, convirtiendo la denuncia del agravio en un testimonio permanente de la defensa del territorio. Como un ejercicio itinerante de memoria contra la censura, esta campaña gráfica inició su ruta el pasado 25 de abril en La Bestia, continuando en su andar el 30 de abril en la Galería La Resistencia. Hoy tenemos el profundo agrado de recibir y albergar esta potente muestra colectiva en las paredes de Casa Marx, sumando este espacio a la red de amplificación de las voces que luchan contra el despojo. En última instancia, esta campaña gráfica busca documentar que la defensa del territorio y la vida puede articularse desde la performatividad de los cuerpos y el arte. A través del lente, la gráfica y el uso de otros recursos, se busca capturar cómo la protesta se convierte en un espacio de encuentro donde convergen las demandas locales con las luchas globales, abrazando la dignidad de quienes resisten, luchan y se organizan por un futuro distinto. Y bueno, pues ahora sí, para comenzar con la conferencia Copa del Mundo, Gentrificación y 4T, que hay detrás del Mundial del Despojo, quisiera presentarles a nuestros invitados. Tenemos a la compañera Natalia Lara, de la Asamblea Antimundialista, a los compañeros Angélica y Alberto Manuel de el Radio Cuba 11. También contamos con la participación de David Barrios, compañero académico de la UNAM, así como Mariana Morales, que es militante del movimiento de las y los trabajadores socialistas. Y bueno, pues a continuación, no sé si los compañeros de Cuba 11 quisieran empezar. Para darles un poquitito así de contexto, ¿no? El predio, bueno, de Cuba 11 pues fue desalojado ya un poquito más de 9 meses por parte de grupos volcadores y policías, y bueno, pues desde casi finales de agosto pues han mantenido una lucha en defensa del derecho a la vivienda. Bueno, pues ahora... Bueno, voy a narrar lo que fue ese día, 27 de agosto, lo que yo viví. Eran las 6 de la mañana, 6:40 de la mañana, cuando mi hija Angélica, ella es mi hija y es mi vecina del mismo predio, me dice por teléfono, era rarísimo que me habla a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, para cualquier cosa, ¿no? Entonces yo me había despedido de ella, que tenga buenas noches, y ya, en la noche, en la mañana me habla y, oye, que hay unas personas aquí que nos salgamos del edificio, no te vayas a asustar, ¿no? Pues como no, digo. Entonces, ¿quién sabe qué traen? Nuestra casa, nuestro predio, es un edificio muy bonito, está catalogado como edificio, bueno, es un edificio, tiene el número de catálogo de arte, y
y tiene un patio central y alrededor del patio están los barandales por donde, los andadores por donde nosotros entramos y salimos de nuestra casa. Por razones de convivencia dentro del edificio, nosotros pusimos una reja. Esa reja tiene más de 70 años ahí. Ya no es la misma reja, por supuesto, nosotros la transformamos. Y entonces ahí estaban los malandros granaderos muy altos y malandros de mi estatura o más chaparros, tratando de empujar la reja, y entonces ya me salí. ¿Y de qué se trata? El detalle es que hicimos una asociación civil ahí dentro del edificio para organizarnos mejor y tratar de que pudiéramos comprar a quien corresponda en nuestro departamento cada quien. Y entonces me dijo un granadero, le presento al actuario, y él así como, imagínense a un perro que se esconde detrás de los perros bravos. Desde allá entonces me dice, no, se tienen que salir, aquí está la orden de desalojo, ya está firmada y se tienen que salir. Y entonces, ¿salir de qué o qué? Si no nos avisaron, no nos dijeron nada, ¿cómo nos vamos a salir así? Y entonces el granadero me dijo, si salen ustedes, jefe, lo sacamos, lo que ustedes decidan. Y en eso estaban con una cizalla tratando de romper el candado. Un vecino, una vez que se metió a esa partecita que nos toca de nuestro departamento y se robó las playeras que estaban colgadas secándose, que dejó mi esposa en la noche anterior, y se las robó todas de mi otra hija. Entonces, una parte era para protegernos y otra parte era porque nosotros teníamos perritas, y cuando entraban en celo, unos perros, pues ahora sí que pobres, ¿no? Ellos no tenían como se llama la culpa, pero cuyo cuidado estaba cuidado de una señora del primer piso que ni los cuidaba ni nada. Yo creo que ni les daba de comer, porque el perro andaba hasta por el eje central cruzándose en la calle. Por cierto, ahí murió, lo atropellaron en el eje central, el Manchas. Y cada vez que mis perras entraban en celo, teníamos dos perritas ya que llamaban la atención. Pues el perro venía acá y orinaba las puertas, todo lo más, entonces le pusimos candado, ¿no? Ya, para no tener bronca. No, tuvimos broncas cuando pusimos la reja de metal. Pero les decía que para tratar de llevar a cabo las convivencias ahí en el edificio, hicimos una asociación civil de la cual yo soy el presidente, si es que la asociación no se ha deshecho, en la cual yo soy el presidente y coordinaba las juntas mensuales y coordinaba, andaba yo persiguiendo a los que debían dinero para que pagaran y a los que echaban el agua de arriba para abajo, como en cualquier vecindad. Yo les digo, es que estamos en una vecindad y los vecinos se enojan, en serio. No, esto no es una vecindad, es un condominio. El edificio tiene 90 años, ¿no? Entonces, pero es muy bonito, les digo, está catalogado. Entonces, me acuerdo que me metí, estaba Angélica atrás de su puerta y mi puerta es todavía la original, fíjate nada más desde cuándo, que está bien chochita, más que yo, y entonces empezaron a empujar la puerta. Y le dije al cuate al granadero mayor, al comandante, quién sabe qué sería, le digo, oiga, no juegue, jefe, es que, o sea, ustedes lo sacamos nosotros. A ver, espérame tanto, métete. Y entonces metió él, era un humano que venía con él, y le digo, oye, ¿qué onda? Le digo, nos salimos y todo lo que quieras, pero ¿dónde está la orden? Dice, pues allá el actuario, ¿dónde está la orden? Dice, nosotros venimos apoyando. Apoyando, ¿no? Venían en plan de fregar. Y entonces, en mi departamento estaba el cuarto, la puerta original, la puerta que siempre usamos, y un cuarto a la derecha, mía, viendo para enfrente, en donde hay otra puerta.
Y esa puerta sí está muy bonita porque la estaba cambiando y había cambiado aquella y le empezaron a dar unos trancazos, ¿no? Digo, oye, ¿qué te pasa? Le digo, mira, ¿cómo me voy a salir así en paz todos los días? Y mira tus huestes, ¿cómo están fregando? A ver, esperen un tantito. Y entonces ya les dijo a los malandros, oigan, espérense, el jefe se va a salir, pero... Me acuerdo que cuando estaba yo en la reja ahí, que estaban metiéndole la cizalla a la cadena, yo puse la mano en la cadena. Pues el hijo de Su, que quería romper la cadena, metió la cizalla entre mis dedos, ¿no? Y pues ni modo, la quité porque no iba a perder un dedo, porque ellos van derecho. Luego supimos que venían drogados. Si no todos, la mayoría, quién sabe si se venía drogado, ¿no? Ni lo puede identificar. Y entonces, le rompieron la cadena, se metieron, como ya les dije, y entonces cuando se metió el granadero a mi casa, dice, mire jefe, el que nos vamos a buscar, Cuando estaba agarrando la cadena, pusieron la cizalla, empecé a gritar, ¡auxilio! ¡auxilio! Pues todos estábamos igual, cada puerta estaba igual, cada puerta ya me estaban golpeando algunas puertas. Se fueron contra mi vecina, estábamos en el departamento 14, el 15 y el 16. La señora del 16 vive en Puebla, pero ese lo heredó, bueno, no lo heredó, está a su cargo desde que su hermano falleció y entonces ella se hace cargo de su departamento. Y no siempre está, y no estaba, y le rompieron, sacaron sus muebles, quién sabe dónde están sus muebles. Entonces, pues, me dijo, mire, le voy a dar 10 minutos, agarre todas las cosas de valor y ya sálgase, porque vamos a echar todas sus cosas para la calle. Esta es una orden de desalojo que no. Ya para no hacerles el punto largo, pues me fui a mi cama, estaba, ¿cómo se llama? Muy ansioso y Angélica me habló por teléfono, papá, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya, déjalos pasar, porque ya se jodió, ¿no? Eran un chorro. Y entonces, son 19 departamentos, entonces ya, como ya 5 granaderos por departamento, más unos 10 malandros por departamento, no nos íbamos a poner. Entonces, me dolió mucho y más me dolió, yo tengo 2 gatos, y más me dolió que mis gatos estaban atacados, estaban escondidos. Mi gato, el macho, andaba paseándose enfrente de mí, así como diciéndome, igual que Angélica, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces me prendí el foco y fui a, ¿cómo se llama? A tratar de agarrarlo con el kennel y no lo pude agarrar el gato, y la gata menos, la gata se escondió. Y entonces, me acuerdo que llegó Angélica y me dijo, voy a meter a los gatos a su kennel, está bien. Y me pregunta, ¿y la Nina? La gata estaba escondida, pues ella está chiquita, apenas va a cumplir 2 años, muy ágil. Le digo, no sé, está escondida, casi siempre se esconde abajo del banco. Abajo del banco es un banco de carpintería que tengo, pues yo tengo varias aficiones, una de ellas es la carpintería, entonces hacía libreros, bla, bla, bla. Y abajo del banco se metía, era su escondite, y entonces Angélica creo que la sacó de ahí, ¿no? Entonces ya recuperó a los 2 gatos, y entonces se los voy a bajar. Ya para entonces Angélica tiene un montón de contactos, y ahí en el centro tiene un montón de gente que la quiere mucho, que la apoya, y estaba su amiga Fabiola, que nos hizo favor de quedarse con los gatitos, y entonces les dije, cúbrelos cuando los vayas bajando, ya ven que no son los gatos. Total, ya con eso, a mí ya se me liberó la mitad del estrés. Y cuando me dijo el jefe, ya terminó de recoger sus cosas apreciadas, pues, ¿cuál? Mis cosas apreciadas son mis medicinas, ¿no? Sin ellas no hay vida.
Pues digo, no, espérame, y entonces ya los empecé a juntar. No me acordé de mi alcancía, no me acordé del anillo de matrimonio de mi esposa, ya estaba fallecida. Los tenía juntitos ahí en mi cajita. No tenía mi colección de monedas antiguas. Yo tenía mis monedas de 5 centavos de 1954. Ya nací en 1954, perdón. Ya le digo, una moneda de A20 de 1954, de esas de cobre. Otra moneda de A20 de 1954, que por ahí en mi año que yo compré. Y cosas de esas. Tenía mis monedas de plata, yo fui maestro, que me regalaron como premios, como mis medallas de los concursos de ciencias. Yo fui maestro de física, entonces. Pues ahí las fui. ¿Dónde está? Ahorita sale. Entonces, como mis parabienes eran mis medicinas, las eché en una maleta, eché mis papeles, mi currículum, y ya que estaba así la maleta y ya no le cabía nada, pues ya me bajé. Y pinche policía cínico, señala mi tocadiscos ese. Y ese todavía sirve, jefe. Digo, sí, es obvio. Ya no vive mi tocadiscos. Total, para no hacerles el cuento largo, hubo una chamaquita como de 14 años, yo catalogo que tenía 14 años, que me tiró buena onda y me dijo, oiga, si quiere yo le ayudo. Usted váyame diciendo qué necesita y yo se lo voy bajando ahí. Pues yo, cuando con mi tripié, no puedo subir y bajar las escaleras tanto, no tengo ya la condición física que tuve y ella me ayudó. La mera neta, nada más ella, todos los demás son culpables. Y nos bajaron a todos. Algunas cosas mías sí se recuperaron. Ya estamos en vías de que expropien el edificio. Hemos aguantado ahí ya 9 meses. Mi vecina de abajo se llama Guadalupe y ella es oxígeno dependiente. No quiso venir una ambulancia por ella. La bajaron entre los cargadores y la echaron ahí, igual que mis sillones los echaron ahí. Si ustedes ven el desalojo de República de Cuba 11 en YouTube, van a ver de lo que estamos hablando. Bajaron a la señora Chelo, igual. Ella anda en silla de ruedas, sí camina ella, pone el pie, pero ella necesita andar en silla de ruedas, no se desplaza. Camina quiere decir camina de la puerta para acá un paso, ¿no? Y con mucho miedo, porque se vaya a caer. Y a la señora Sonia también la bajaron, igual en silla de ruedas. A la pobre señora Sonia estaban todos agazapados ahí, porque ellos tienen una película de los hechos, agazapados al fondo de su comedor, y les empujaban la puerta. ¡Abran, abran! ¿Quién es? Vamos a tirar la puerta. ¿Por qué? Hay un desalojo, abran. Y así cada quien tiene una historia. La vecina de hasta abajo, Rocío, todos los que les estoy diciendo son de la tercera edad. Nuestros hijos viven con nosotros, nuestros sobrinos, lo que sea, y entonces a cada quien le fue así. Afortunadamente, pues, vinieron de Sagún Hidalgo sobrinas a ayudarme. Allá vive mi familia, donde nacieron mis hijas. Y otra sobrina de aquí también salió de su trabajo, pidió permiso y vino a ayudarme. Y 2 vecinos de Tepalcates, 2 vecinos no, amigos de Tepalcates, vinieron a ayudarme. Total,
Me acuerdo de eso, me acuerdo de más cosas, ya no me alargo. Fue terrible, no se lo deseo a nadie le deseo esa situación. Han seguido pasando ese tipo de eventos. A veces no puedo ni siquiera acercarme porque el trauma es muy grande. Es igual que cuando el sismo del 85, un estrés que te dura bien todavía y una situación que tú no puedes controlar, dominar. A quien aborrezco es a Cravioto, que dio una conferencia de prensa ese día en la tarde y dijo: fue un desalojo tranquilo, solamente 24 granaderos fueron a apoyar para que los vecinos no tuvieran problemas. Pusieron su retén, ayudaron y ellos desalojaron. No es cierto, así no fue. Y se lo digo en la cara, a Cravioto lo he visto 3 veces. Hemos tenido que ir los martes al Zócalo y trabaja él. Y no es cierto, me consta que no es cierto. Granaderos había en República de Cuba, de pared a pared. En el callejón del 57, nuestro edificio da al callejón del 57, y había granaderos de pared a pared. En la calle de República de Cuba había granaderos del otro lado. En el 57 había más los que se metieron. Yo creo que fueron como 100 a 200 camiones de malandros que fueron a desalojar. Había 2 camiones de esos camiones de pasajeros que van a provincia, y yo vi al menos 2 columnas de malandros que llegaron a mediodía, a las 2 de la tarde, no sé, en fila india, hablaron con alguien de los que estaban cubriendo, se retiraron los granaderos y pasaron. Al rato vi a otros, son los que yo vi por República de Cuba. Metían las cosas en bolsas de plástico y ahí las dejaban. Y anduvimos durante días buscando: no, esto no es mío, no, esto no es mío, no, esto no. Allá te gritaban: Manuel, esto es tuyo. No, esto no es mío. Pero así anduvimos todos. Yo durante días pudimos alquilar una bodega en Tlalpan. Durante días estuve realizando bolsas. Muchas bolsas no eran mías, las entregué. Todavía ando entregando cosas que no encuentro. Tengo un vecino que es pastor, y todas sus Biblias fueron a dar allá en zona de arrendamiento. Le estuve regresando sus Biblias, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Les digo, yo soy carpintero, mi herramienta ¿dónde está? ¿Quién sabe? Yo tengo un chorro de libros, soy lector contumaz, un lector una de las herencias de mi madre, muy voraz, y tenía libros. Lo único que atesoré en la vida, libros. Muchos los bajaron, muchos se quedaron, y también mi colección de timbres, una parte sí la recuperé, otra parte no. Y además pinto cuando puedo, desde chavito, pinto cuando puedo. Un chorro de material se perdió. Yo acuso, sospechamos de alguien que fue el autor intelectual. Hay un cochupo ahí, pero canijo. El mismo modus operandi que han hecho con varios edificios. Y les voy a platicar nada más un aspecto que eso me atañe directamente a mí. Llegó el actuario, traía el acta de desalojo, se le enseñó a alguien que le abrió la puerta, se identificó esa persona, le firmó el acta que podía entrar, le tomó el nombre, el actuario, todo esa mano esa acta de desalojo. Y cuando la leímos con una letra garrafal, así lo más
yo soy maestro, yo tuve un chorro de gente de los cuales leí sus trabajos a mano y me jacto de entender las letras hasta más horribles, menos las de médico, todas las demás, ¿se entienden? Y cuando quisimos leer esa, un día descubrimos que quien les había abierto había sido María Esther Padilla Espinosa, que se había identificado con su INE y que le firmó la orden de María Esther Padilla Espinosa. Fue mi esposa, fue mamá de mis hijas, y ese día tenía unos 6 años y medio o 5 años y medio fallecida. Entonces, esa es una de las irregularidades que hay en eso. Todavía no podemos regresar a nuestro edificio, no podemos meternos, no podemos ni siquiera tratar, intentar de invadir, que nos han aconsejado varias personas que podemos hacerlo, porque hay una modalidad no me acuerdo en qué artículo, dentro de la ley penal de la Ciudad de México, que dice que cualquier persona que se meta a un edificio o que no se salga de él cuando hay una orden de desalojo es un invasor y tiene que ir a dar a la cárcel. No, ninguno de nosotros queremos ir a dar a la cárcel, no podemos meternos, no pasa nada, todo es por medio del INVI. Sí nos han ayudado, y bueno, hasta aquí estamos. Gracias. Bueno, pues ahorita, la verdad es que es un poco, pero la verdad es que es... No, pues la verdad es que es muy impactante, ¿no? Lo que nos vienes a contar ahora, lo que nos vienes a compartir, una situación terrible, ¿no? Esto que comentas, ¿no? De que es una situación que se viene repitiendo, ¿no? A lo largo de toda la ciudad, ¿no? Lo cual, bueno, pues habla también de que no es solamente un predio, no es solamente un lugar, ¿no? Hay algo más detrás de ello. Y bueno, pues también para continuar un poco y hablar de los impactos, ¿no? Que hacen a los puntos aledaños, ¿no? Al Estadio Azteca, quisiera ceder la palabra a Natalia Lara, que como ya habíamos mencionado, es una compañera que forma parte de la Asamblea Antimundialista. Y bueno, pues también este espacio, ¿no? La Asamblea Antimundialista pues ha realizado distintas actividades, distintas acciones para visibilizar, para denunciar todos los impactos que, bueno, que se están dando alrededor de la zona, ¿no? Principalmente en los 7 barrios y colonias originarias de Coyoacán. Y es una lucha, bueno, pues que ha empezado desde pues 2021, ¿no? Entonces, bueno, pues le pasamos el micro. Pues muchísimas gracias. Si quieres tomarme el tiempo, aquí lo tengo. Pues sí, yo vengo justo del sur de la Ciudad de México, en las colonias aledañas al Estadio Azteca. Pues a mí, después de la conmovedora plática del vecino de Cuba, a mí me gustaría pensar que la ciudad está siendo pues pensada más como una especie de negocio, que es algo que hemos repetido en diferentes foros. Varios colectivos nos gusta llamarle a la ciudad como una ciudad mercancía, en este sentido porque la ciudad no está pensando en habitarse, está pensando en invertirse o en consumirse. Y las personas no somos habitantes, somos consumidores. Las personas estamos aquí viendo cómo la ciudad se transforma en una visión de un modelo de negocio y finalmente el suelo, los derechos, ¿no? Como el derecho a la vivienda, el agua, el territorio, se convierten en activos financieros de las empresas. Entonces las empresas cuentan con el poder, digamos, de los permisos legales para que finalmente ellos puedan hacer uso de los espacios públicos. Y es lo que estamos viendo ahora con el Mundial.
¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Calzada de Tlalpan, donde estamos viendo pues cómo se está transformando esta, pues, no sé, puente elevado, donde pues más que otra cosa, pues termina siendo una idea de turistificación que sirve para la inversión de capitales, desde la idea de una construcción o desde la idea de una concesión para las construcciones, y cómo entonces el espacio público termina siendo de alguna manera privatizado. A lo mejor es un espacio público, pero de todas maneras estamos viendo que la construcción de esta nueva ciudad o este modelo de negocio está sirviendo para que se reinviertan los capitales de diferentes constructoras. Ya no se diga, digamos, todo lo que ha mandatado la FIFA en temas de transporte y movilidad. Ahorita, por ejemplo, en el caso del Estadio Azteca, se están haciendo diferentes rutas de Chapultepec hacia Estadio Azteca, ¿no? Un trolebús nuevo. La FIFA mandata, por ejemplo, que debe haber precisamente transporte verde, porque pues es a pesar de que digan que es un tema muy ecológico la FIFA, pues vemos que está haciendo esta cuestión del greenwashing, ¿no? Y manda estos trolebuses que van a venir desde distancias muy largas y que van a pasar precisamente sobre territorios de pueblos, de colonias populares, y que finalmente lo que hacen es nada más mandatar, digamos, el indicador de la FIFA, pero pues realmente de ecológico no tiene nada, sobre todo pensando que México, pues la forma en que produce electricidad es a través de combustión de carbono, no tenemos una transición energética, entonces realmente lo que está haciendo simplemente es un maquillaje. Y así tenemos toda la infraestructura pública que se está realizando al servicio del mercado y la mercantilización de la ciudad. Para nosotros esa es la ciudad mercancía, una ciudad que piensa en cómo vamos a sostener un modelo financiero que tiene que ver justo con brindar movilidad, con brindar también certeza a los capitales financieros y sobre todo pues tener este uso de suelo específicamente para la reinversión. Y pues el tema de los desalojos es un claro ejemplo de ello. Estamos viendo desalojos a nivel ciudad bastante impresionantes, pero pues que vemos que no son precisamente para pues una idea de pues reinversión a lo mejor en temas de vivienda, a veces hasta son bodegas, y ya vamos hablando de una forma de transformación de ciudad en temas en cómo se está reinvirtiendo para personas que van enriqueciéndose de diferentes formas. Y en el caso, pues digamos, situándonos un poco más en Santa Úrsula y en la trayectoria que tenemos ya sobre el territorio, nosotros como vecinos aledaños al Estadio Azteca siempre hemos luchado, llevamos por lo menos unos 10, 12 años por el agua, ¿no? La verdad es que nos sorprende mucho, a veces uno voltea atrás y dice, ay, pues ahora sí ha pasado el tiempo en torno de cómo estamos luchando por el territorio, a pesar de que dicen que gobiernos van y gobiernos vienen, pues aquí seguimos nosotros, ¿no? Un poco la hipótesis que nosotros tenemos es que justamente como el gobierno realmente es parte de un modelo de negocio, como es parte de precisamente de este ciclo del capital y está justo sosteniendo un modo de producción, pues entonces no importa el gobierno, realmente lo que está sosteniendo es el modo de producción. Entonces pueden ser cualquier tipo de personas, pero si no hacen frente a esta mercantilización, van a ser los mismos ciclos, digamos, de despojo que estamos viviendo. Y en ese caso, pues nosotras como habitantes de Santa Úrsula, ¿no? Sobre todo mi cooperativa, que es la Cooperativa Acción Comunitaria, nos hemos dado la tarea de mapear los pozos de agua que distribuyen a las colonias. Aquí es importante notar que en la Ciudad de México, alrededor de toda la ciudad, hay dos tipos de discriminación hacia el tema de acceso al agua. Una es la discriminación política, una forma de control político por parte de los partidos, digamos, sea Morena, sea el PAN o cualquier partido. De alguna manera lo que hacen es limitar el acceso al agua para que a través de las pipas se pueda controlar el territorio, ¿no? O sea, tú puedes acceder a una pipa siempre y cuando garantices la afinidad al partido del poder. Y así es un poco el control político que sucede en la ciudad, en diferentes partes. Santa Úrsula no es la excepción. Y hay otra forma de discriminación del acceso, es la discriminación económica. El agua está destinada para las zonas de productividad. Y por lo menos en el caso de los Pedregales de Coyoacán, la mayor cantidad de agua está destinada a las inmobiliarias y centros comerciales, y ahora destinada a la remodelación del Estadio Azteca. Las colonias aledañas no tenemos este acceso constante, pero sí garantizan que la inmobiliaria que va a llegar, el centro comercial, o en este caso el Estadio Azteca, tenga agua corriente todo el tiempo. A pesar de que tenemos los mismos fuentes de distribución de agua, las personas que vivimos al lado de un pozo no tenemos ese suministro, lo tiene precisamente el capital. Y mapeando nosotras pues todo digamos, desarrollo inmobiliario dentro de Santa Úrsula, dentro de los Pedregales de Coyoacán, pues hemos seguido con esa constante y nos dimos cuenta en 2021, precisamente saliendo de pandemia, que Televisa había obtenido una concesión privada de agua por una extracción de 450 millones de litros de agua. Dicho sea de paso, ¿no? Dicen que está prohibido que haya personas que invadan, pues digamos, algunas propiedades que no son, digamos, pues jurídicamente de ellos. Televisa invadió un predio ejidal para poder construir pues este pozo de agua. Es un predio que está en el circuito Azteca número 42. Acorde con alguna escrituración se consiguió ese predio hasta 2013, por ejemplo, ¿no? Y pues aunque Televisa invadió y consiguió escrituras falsas, pues nadie lo ha desalojado. Pero bueno, esa es, digamos, como la forma en que el Estado protege a los capitales.
Y cuando nos dimos cuenta, se nos hacía muy extraño por qué Televisa quisiera un pozo. La concesión de agua que se dio en 2019 dice que Televisa necesitaba agua porque como en la zona no hay, había que tener agua de uso agrícola para regar los pastos que sirven justo para el explanado del campo de fútbol del estado. Ese fue el motivo de por qué le dieron a Televisa esa concesión de agua. Nosotros investigando un poco más, estuvimos viendo que a Televisa le cambiaron el uso de suelo para el Estadio Azteca. El uso de suelo era de equipamiento, esto quiere decir que tiene una especie de connotación social. El equipamiento tiene que ver con escuelas, parques, hospitales. El Estadio Azteca era equipamiento. En 2017 Mancera cambia ese uso de suelo para, pues se llama habitacional mixto, con más de 1 millón de metros cuadrados posibles para poder construir. Entonces en este equipamiento que cambia de uso de suelo, se genera una herramienta urbana que se llama de sistema de actuación privado. No sé si alguien conoce el pueblo de Joco, cuando está la Torre Mítica. La Torre Mítica tiene ese mismo instrumento, el SAP, el sistema de actuación privado, que tiene ahorita Azcárraga para poder desarrollar sus pues, centros comerciales, hoteles, estacionamientos. Pero un problema pues muy latente en la ciudad es que solo se puede dar permiso de construcción siempre y cuando haya agua, y en nuestra zona no hay agua. En 2018, Azcárraga, ante lo que fue el sistema de aguas de la ciudad, o el Segiagua, solicitó precisamente la factibilidad de servicios hídricos para poder desarrollar centro comercial, hoteles, estacionamiento y oficinas. El sistema de agua se lo negó. Para 2019, después de que accedieron a esta concesión privada de agua, ya tuvieron el permiso de factibilidad hídrica. Entonces ahí vemos precisamente cómo fue una colusión del sistema de aguas de la capital con la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua otorgó de forma pues regular, pero nosotros decimos para que un permiso agrícola, pues entonces con un permiso agrícola ellos ya tienen sostenibilidad para decir que hay suficiente agua para un desarrollo comercial. Y esto no solo sucede, digamos, con el Estadio Azteca con Emilio Azcárraga, realmente estuvo sucediendo en diferentes, digamos, megaproyectos. Actualmente, por ejemplo, la concesión más grande que tiene la ciudad es la Torre Reforma Colón, donde pues está ahorita la glorieta de las mujeres que luchan. Ahí se va a hacer un desarrollo por lo menos de 7 torres tipo Mítica, y tiene la concesión de agua más grande de la Ciudad de México. Y son los mismos patrones, ¿no? Cómo el sistema de aguas le va diciendo a los inmobiliarios, ve por una concesión privada, y de esa manera de concesión privada obtienes los permisos para poder construir a costa del saqueo y el despojo. Dicho sea de paso, el 2021 fue el auge de las concesiones privadas, porque pues, saliendo de la pandemia, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum le decía a los inmobiliarios que eran la forma de recuperación económica, a través del saqueo para construir capitales de inversión. Y entonces empezamos a hacer realmente una organización vecinal en su momento bastante amplia, en donde veíamos justo pues, la principal demanda que era, pues queremos agua. Tuvimos, pues no sé si fue como grupo vecinal o si fueron realmente la asociación de palcos que no permitió que Azcárraga construyera de forma temprana, pero se canceló ese proyecto primario del conjunto Estadio Azteca que se llamaba, no digamos por una narrativa del gobierno que siempre dijeron que gracias a ellos se había cancelado el proyecto, sino fue porque Azcárraga no tenía el capital suficiente para hacer la inversión. Por eso entró Banorte precisamente a salvar a Azcárraga en la remodelación. Nosotros como vecinos consideramos que terminando el mundial se van a tener los capitales suficientes y probablemente estemos en riesgo, porque ya tiene Azcárraga o Televisa el suelo y el agua para despojar digamos, a todas las personas que estamos al sur de la ciudad y construir estos megadesarrollos que son parte de este modelo de ciudad mercancía. Y empezamos justo en esto de 2021, en 2023 lamentablemente se construyó el pozo de forma privada sin que nos diéramos cuenta los vecinos sobre un predio totalmente cerrado. Y a raíz de ello, pues sí se ha habido una disminución en el acceso al agua en torno a que el pozo de Televisa, que digamos extrae agua de los mismos mantos acuíferos que tenemos en la colonia, pues es más profundo que nuestros pozos, entonces está secando los pozos aledaños. Una de nuestras principales exigencias como vecinos es la expropiación de ese pozo. La Ciudad de México, justo con estas artimañas, como comenta el vecino, pues con Cravioto, dice que pues es que está donando Televisa el agua a la ciudad. Nosotros decimos que pues más bien está robando y de alguna manera tenía que destinarse a algún espacio público. Y algo muy mañoso que también se está haciendo por parte también del gobierno desde Claudia Sheinbaum es que las concesiones tienen que dar, o sea, tienen que funcionar, no pueden estar latentes. Si hay una extracción de agua y no se usa, se tiene que quitar la concesión acorde con, digamos, las normas oficiales mexicanas. ¿Qué fue lo que hizo la Ciudad de México en colusión? Destina agua a la red pública y de esa manera garantizas que puedas sostener tu concesión más tiempo. Entonces no es una idea de donación, es una idea de un acuerdo entre gobierno y capitales para precisamente conservar este modelo de saqueo que pues beneficia solo a los empresarios y a nosotros nos deja todavía con mayores carencias.
Y entonces nuestra petición ahora puntual, y tenemos para nosotros un argumento mayor, si Televisa está donando el agua, ¿por qué sigue con un pozo privado? Que si ese pozo se expropie y genere pues para un bien público. No queremos, digamos, estos pozos privatizados en toda la ciudad y que finalmente terminan para darle agua a los centros comerciales, como en el caso de Torre Mítica. Y así fuimos, digamos, avanzando de alguna manera, paulatinamente, y lo que estuvimos dándonos cuenta es que con esta visión de intervención en donde queríamos que la expropiación, empezaron a generarse algunas mesas de trabajo que seguramente los vecinos saben que son bastante engorrosas y bastante horribles, porque uno tiene que aguantar las peores, digamos, ofensas o cuestiones tan cínicas, ¿no?, que nos están diciendo. Pero en esas mesas de trabajo nos hablaron de que querían hacer una captación de agua de lluvia porque pues la zona no tiene agua, hay que recargar el acuífero, se inunda mucho. Decimos, bueno, pues vamos a ver qué está sucediendo. Se construyó algo que la jefa del gobierno, Clara Brugada, ha dicho que es como el emblema, ¿no? Que es el jardín de lluvia, que está justo al lado del Estadio Azteca. Si alguien ha ido al Bajo Puente, pues ahí lo podrá ver. Ese jardín de lluvia es interesante porque cuando lo construyeron, entonces decíamos, bueno, pero ¿por qué ahí si las zonas que se inundan son las zonas bajas? De hecho, hay vecinos que en esto del presupuesto participativo pidieron drenaje porque se siguen inundando. Y no nos quisieron decir, no hubo ningún componente técnico para nosotros ver por qué era ahí, cuál era, digamos, nosotros pedíamos información, ni siquiera una cuestión de no queremos ese drenaje, sino díganos por qué ahí, cuál es la información técnica. Para enterarnos después que el jardín de lluvia, la forma de captación de agua, no pasa por Santa Úrsula, pasa por el estacionamiento del Estadio Azteca. Entonces es infraestructura semipública, por así decirlo, porque sí hubo una inversión por parte de la Secretaría de Aguas, y lo que sirve más que nada es para otro indicador de la FIFA que dice que no puede inundarse el estadio si es que llueve. Entonces generaron el drenaje más preciso para que se pueda desahogar el Estadio Azteca lo más rápido en el momento de partidos. Y termina justo ahí en el jardín de lluvia, que terminó siendo un mirador turístico, ¿no? Es un mirador en donde llegas y ves el estadio, tomas una foto y hay florecitas y muchos elementos, pero que de entrada nosotros veíamos que cuando lo estaban construyendo encontraron nuevamente un acuífero somero y empezó a salir agua. Nosotros pensamos que cuando vengan ahora sí bien las lluvias, ese jardín se va a inundar porque de por sí ya está sacando agua sin que haya una condición de tormenta torrencial como hemos vivido en otros años. Pero nuevamente vemos como el Estado, como el gobierno, con los capitales privados como Coca-Cola, están haciendo la infraestructura necesaria para desarrollar ese modelo de negocio que nosotros llamamos como ciudad mercancía. Y ya para ir terminando y no aburrirles tanto, desde noviembre de 2025 nosotros empezamos a realizar las asambleas del Bajo Puente. Diferentes colectivos, sobre todo compañeros de Xochimilco, que ven pues esta idea de turistificación como un enemigo a vencer por el tema de que sus pueblos originarios, la forma en la que las personas habitan, está siendo exotizada por parte pues de las autoridades y de los turistas. Decidimos reunirnos pues todas las semanas, pensamos ahí en el Bajo Puente porque es la zona donde da más sombra y ya nos habían quitado ese espacio de denuncia que es donde ahorita está el jardín de lluvia. Nosotros ahí como vecinos utilizábamos esa pared para poner las denuncias en pintas, ¿no? Teníamos ahí un letrero enorme que decía Televisa nos saca del agua, teníamos otro letrero que decía fuego a las plazas, agua a las casas, habíamos hecho toda una trayectoria histórica del despojo que significó el Estadio Azteca, habíamos puesto una nota de prensa enorme de los años 60 donde decía que Díaz Ordaz había sido apedreado por los vecinos de Santa Úrsula y Ajusco porque precisamente para construir el estadio desalojaron a muchas personas. Y eso pues no se narra ahorita en la narrativa ni siquiera visual de la jefa del gobierno. Nos llegó a poner un buen de murales donde hay una visión romántica de que el Estadio Azteca pues siempre convivió armónicamente con las personas, cuando en realidad fue pues este saqueo desde el inicio, el uso de propiedad ejidal de forma arbitraria y que sigue latente todavía, por ejemplo, el tema de indemnización con los ejidatarios de los años 60, ¿no? Todavía hay ejidatarios que siguen reuniendo para ver si en algún momento van a pues, poder tener la indemnización que el gobierno de Uruchurtu les prometió hace más de 60 años, ¿no? 50 años, ya no recuerdo. Bueno, acaba de cumplir 60 años, el 29 de junio de 1964 se inauguró, no recuerdo. Pero bueno, justo sigue esa latente histórica que pues ahorita está totalmente borrada y visibilizada. Pero pues nos quitaron esa posibilidad como de denuncia en las paredes con la gráfica, la única gráfica aceptada es la que pone la jefa de gobierno. Y pues realizamos estas pintas, ¿no?
nuestra primera pinta, no sabíamos que iba a haber un anuncio de Coca-Cola. La verdad fue como impresionante ver que un día para otro nuestra pared ya tenía anuncios de Coca-Cola y siguen los anuncios por todos lados. Hay una competencia. Se salvaron del ajolote. Pues hay una competencia interesante, porque un día aparece un ajolote y al otro un cartel de Coca-Cola. Así andamos cambiando. Está como la Pantera Rosa, ¿no? La ciudad pone el ajolote y Coca-Cola atrás poniendo sus publicidades. Pero pues sí, lo que Negro, este artista gráfico, había tenido el interés también de participar, a ver de qué manera podía ser, lo invitamos y empezó a generar sobre el fondo de Coca-Cola pues una primera pinta. Y entonces decidimos regresar, bueno, la borraron creo que al día siguiente, y decidimos regresar entonces pues cada domingo para decir pues aquí estamos, aquí resistimos, y así hemos estado desde noviembre hasta la fecha, cada domingo. Llegamos, pintamos, sabemos que dura como 5 horas nuestra pinta y al día siguiente pues ya no hay nada, entonces regresamos el domingo y hemos resistido desde la visión pues de una contranarrativa visual para nosotros, anunciando precisamente todo lo que les acabo de contar, el despojo del agua, el tema de los saqueos. Ahora por ejemplo hay una especulación inmobiliaria impresionante en Santa Úrsula Cuapa. Ahora ya no mapeamos pozos, ahora mapeamos corrupción inmobiliaria en Santa Úrsula. Hemos mapeado cerca de 17 predios que no tienen una certeza jurídica, la mayoría de ellos son intestados, y estos predios tienen ya la mira de inmobiliarias y están construyendo sin permiso absoluto. De hecho, hasta nosotros pensábamos hacer una cupa porque no tienen permiso de nada, ¿no? El dueño se murió, nomás llegaron y no sabemos si tienen escrituras falsas, pero estamos haciendo esas investigaciones y recordando qué vecinos vivían ahí, ¿no? Porque no sabemos cuál es la certeza jurídica para que llegue una inmobiliaria sin permiso y se construya. Y aunque están denunciados, y aunque tienen el sello de clausura, y aunque Cravioto dijo, si está clausurado nadie puede construir, y de mi parte que no se construya, pues le mandamos fotos casi todos los días diciéndole, mira, está el sello clausurado y ella trae trabajadora. Nadie puede construir excepto él. Pues probablemente no, o sea, ahí hay una corrupción terrible, pero todos esos edificios se venden precisamente diciendo, aprovecha ahora porque el mundial va a traer más plusvalía. Entonces, eso es lo que está sucediendo en estos territorios. Y nos sentimos ahora ajenos, ¿no? Del barrio ya es diferente, los ajolotes y la cultura se sienten extraño. No es, digamos, como una estética que venga desde las personas que hicieron faena comunitaria para construir los pedregales. Es una estética que viene desde una visión de la experiencia turística. Y lo último que estamos viendo es que justo nuestros barrios fueron transformados de una forma tan rápida para que el turista no sienta pues esa latente de una colonia popular, sino que vea el alojamiento, para que se vea justo un mural con flores y recordando un estadio que habita con las personas, pero para que se sienta esa idea de una hospitalidad. Y nosotros no estamos pensando siquiera decirles, pues vamos a ser hospitalarios, nosotros estamos exigiendo agua, vivienda, vialidades, ¿no? Un ambiente sano, porque respirar el polvo todos los días de la remodelación es terrible. Eso pedimos, pero no, más bien el gobierno está centrándose en cómo generar una experiencia turística agradable. Y la hospitalidad a veces terminando ser pues, el foco, ¿no? La entrada a la intervención absoluta, ¿no? Entonces, estamos en esas miras de cómo podría funcionar también pues, esta contranarrativa para decir que la estética para nosotros es otra forma de violencia y racismo, y sobre todo pues con miras a estar evidenciando todo esto que pasa con esta ciudad mercancía, y queremos justo ver cuál va a ser la ciudad que nos van a dejar después del mundial, esta ciudad que puede ser estéticamente pues más agradable para la hospitalidad, pero que sobre todo pues nos desaloja a nosotros y nos manda a los espacios, ¿no? Una ciudad que no tiene personas, una ciudad que quitó todos los comercios, ¿no? Los tianguis, por ejemplo. Nos sorprende mucho, por ejemplo, que en Calzada de Tlalpan, en el paradero de Umpulco y el paradero de Estadio Azteca, haya policía en la noche para que las personas no puedan quedarse ahí a vender, ¿no? Aunque venden, digamos, comida o venden, pues, o sea, comprar un pan ahí con el señor que viene en la bicicleta hasta resulta incómodo porque no sabes si va a ser parte de una criminalización de parte de la policía porque están ahí vendiendo a las personas. Y algunos vecinos recuerdan en el primer mundial y en el segundo mundial que los dejaban vender antojitos mexicanos afuera del estadio para tener los ingresos. Hoy nos quitan esa posibilidad siquiera hasta de entrar a la primera milla y hay una multa de casi 25,000 pesos para las personas que intentan vender, siendo que viven a 3 metros afuera del estadio, ¿no? Entonces, para mí es uno de los mundiales, la verdad no viví otro en México más que pero creo que sí es un mundial que nos enseña que la ciudad está enfocada en generar riqueza para unos pocos, y que la colectividad de los impactos sociales pues va a ser invisibilizada totalmente, ¿no? Entonces, pues el llamado también desde las personas que estamos ahí en el Bajo Puente, las personas cercanas a Santa Úrsula, pues es justo que hagamos estas contranarrativas, que digamos, aquí estamos, aquí resistimos, y que una ajolote no nos quite, ¿no? Pues ahí nuestro barrio, ¿no? Para precisamente estar haciendo justo estas denuncias constantes. Gracias.
comenta Natalia, igual digo, fue como muy breve, ¿no? Pero creo que en el caso del sur de la Ciudad de México en concreto, ¿no? Ya incluso podemos hacer este rastreo, ¿no? De megaproyectos como el de Aztecas 215, ¿no? Donde precisamente también había un mando sumero, toda la megaconstrucción, ¿no? Que hubo alrededor precisamente del periodo de Aztecas 215, ¿no? Y que incluso un problema de la ciudad, ¿no? Es también el tema del agua, ¿no? En pandemia, por ejemplo, en la zona sur, que bueno, aparte de los pueblos tienen como muchas callecitas, ¿no? Generaron pues un problema también de desabasto en varias colonias, ¿no? Y bueno, pues eso en el marco de la pandemia pues también implicó un problema de salud, ¿no? Y bueno, ya ni decir nada de las consultas amañadas, ¿no? Cuando quisieron instalar, ¿no? Bueno, construir el conjunto Estadio Azteca. Pero bueno, pues ahora le queremos dar la palabra al compañero David Barrios. Él es académico de la Facultad de Filosofía y Letras y también investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y es también especialista en temas de militarización y desplazamiento forzado. Ya lo tengo. Bueno, pues gracias por la invitación. Bueno, yo primero les quiero decir que, bueno, que muchas gracias por los testimonios, los aportes que creo que le dan pues otro carácter a esto que está pasando en la ciudad, que lo vivimos de distintas formas, incluso hoy para llegar acá, pues creo que a todas y a todos nos costó un chorro de trabajo poder llegar. Y esto es una parte de este proceso, pero están estos otros que son más profundos en términos incluso del tiempo, de las afectaciones, pues todo lo que nos contaban por acá, ¿no? Entonces, bueno, decirles que yo, digamos, como que por un lado me metí en estos temas antes de saber que lo íbamos a padecer aquí en la ciudad, porque me tocó trabajar el tema de la militarización en Río de Janeiro como resultado del ciclo de mega eventos que fue de 2007 a 2016. Justo ayer platicábamos a partir de un documental que, por cierto, ojalá se pueda exhibir en muchos lados, entre otros aquí en la Casa Carlos Marx, que se llama Olor a Diésel, que justamente habla del proceso de militarización en Río de Janeiro. Y pues imagínense, si aquí por 5 partidos, que ahorita quiero ir sobre eso, que en realidad es parte de un pretexto, pues, ¿no? Si por 5 partidos hemos vivido todo esto, imagínate estar 9 años con Olimpiadas, Copa del Mundo, confederaciones, etcétera, ¿no? La visita del Papa, ¿no? Que también pues, es un evento así grande. Y entonces eso lo que genera es algo que quien lo ha trabajado, la gente de Brasil, por ejemplo, le llamaban que los megaeventos producen una situación de excepcionalidad, en el sentido de que, en términos jurídicos, como ya nos estuvieron explicando, se generan, digamos, esquemas jurídicos ad hoc, o también en términos de la población, que esa es una de las cosas que va a estar, creo que, en juego justamente estas 2 semanas, o lo que dure aquí el Mundial en Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, pues qué tanto la población aceptará determinadas cosas por la posibilidad de, por un lado, tener un Mundial que tiene como característica muy específica que los costos para entrar a los partidos pues son impagables, ¿no? Yo venía en el metro y venía un niño así con su baloncesto de fútbol y decía, imagínate qué fuerte para esas infancias, que a lo mejor su sueño es sí ver a la selección y que es absolutamente prohibitivo, o sea que es imposible pagar esos boletos, ¿no? Pero bueno, esa excepcionalidad también pasa un poco por la opinión pública, ¿no? Yo he escuchado de todo, o sea, gente que está absolutamente pues encabronada por todo lo que ha pasado en la ciudad y gente que en algo que también es muy, creo, de México, de decir, no podemos quedar mal, ¿no? O sea, no podemos quedar mal con toda esa gente que va a venir al país. Pero bueno, entonces eso es como el marco, ¿no? De esta excepcionalidad que hay respecto a los mega eventos. Y después, bueno, ya lo mencionaron por acá, pero hay por supuesto un rediseño y un reordenamiento urbano que para lo que ya comentaron, yo agregaría por supuesto pues estas otras empresas que se están beneficiando mucho de la posibilidad de hacer esto, aunque sean estos 5 partidos en la ciudad, que son por ejemplo pues Airbnb y todas las plataformas de automóviles y demás, ¿no? Que son como de las grandes beneficiarias. Hace poco en otra actividad se planteaba, como solamente lo menciono, que había, por ejemplo, en Airbnb departamentos en la colonia Miravalle, acá en Metro Ermita, que se estaban ofreciendo en más de 100,000 pesos
por 3 semanas, más o menos, de lo que dura eso acá. Ahí la pregunta es, bueno, ¿alguien va a rentar eso? Y un poco lo que se decía es, bueno, pues si hay gente que va a pagar 300,000 pesos por un partido de fútbol, por ir al estadio, pues a lo mejor sí tienen lana para eso, o se van a superendeudar, ¿no? O sea, cualquiera de esas posibilidades. Y al mismo tiempo esto que hemos visto que también, o sea, habrá que ver, creo que al final, algo que es muy característico de este mundial es pues que estamos a menos de una semana y realmente no se ve claro que se vayan a terminar las obras, ¿no? Entonces, eso es problemático porque sí hay esto que desde el urbanismo le han llamado pues como una especie de como fachadización, o sea, como que nada más literalmente le están poniendo pintura así por encima todo, o esto de la ciclovía que parece pues un claro proyecto para quitar a los vendedores, ¿no? Porque pues todo el mundo ha dicho que eso no va a funcionar, que es hasta peligroso, justo en el tramo de Tlaxcuaque y demás. Entonces estamos ante eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo coincido en que algo que también me tocó ver en Río, que un poco ahora pensando en lo que nos cuentan por acá, creo que es importante, y es que pues sí se está atacando sobre todo a determinados espacios de la ciudad que tienen esa, pues como esa raigambre comunitaria, ¿no? Y es a partir de esta privatización también del espacio público, de meter los Airbnbs y demás, y esto pues creo que es algo que tendríamos que considerar. A eso agregaría también que pues hay afectaciones, digamos, paralelas, que incluso es difícil ahorita saber con claridad cuáles van a ser los resultados, pero pues la construcción es una de las actividades más contaminantes que hay, ¿no? Entonces hemos estado expuestos a, por supuesto, al polvo, al cemento, a todo esto, además de lo que no es tangible, como pues, el estrés de que pues yo me hice 2 horas para acá y vivo justo en el Pedregal de Santo Domingo, y es así como, ¿por qué? No sé por qué tengo que hacer eso. Y finalmente yo quería mencionar 2 cositas más. O sea, la primera es que se habla mucho de que estos tipos de megaeventos son como escaparates, ¿no? De determinadas cosas. Y ahí nada más me enfoco ahora sí que en mi mero mole, que es la militarización. Miren, tenemos una cosa muy peculiar que estoy tratando de acabar un texto sobre esto, pero estamos en un momento muy peculiar, que también creo que eso ha hecho difícil que haya una respuesta social como la que tal vez hubiéramos querido que hubiera, y es que no han dejado de pasar cosas en los últimos años, desde la pandemia para acá, por mencionar un momento de inicio, y simplemente este año, bueno, sabemos que hubo todo un cambio en la lógica bélica de Estados Unidos respecto a América Latina y el Caribe con la agresión a Venezuela, pero de manera más general, en un ejercicio, espero que no lo consideren muy ocioso, pero me puse a ver todos los grupos del Mundial, del A al L, y no hay un solo grupo en el que no haya un país que esté en guerra en este momento. O sea, ya sea conflicto armado abierto, conflicto armado no internacional, ocupación militar, y también estas otras que no se cuentan, pero por ejemplo ahorita en Sudáfrica, que es el primer rival de México, hay un despliegue de miles de soldados para, digamos, manejar un problema de seguridad, pues que sabemos cuál es el resultado cuando mandas a los soldados que están entrenados para matar, para atacar, a atender problemas de seguridad pública, pero lo sabemos perfectamente en México, ¿no? Entonces esto es algo que va a ser muy importante darle como un cierto seguimiento a esto, más todo lo demás de que Irán va a estar alojado en Tijuana porque no puede estar en Estados Unidos, o sea, todas esas cosas. Y más en términos de seguridad, pues los megaeventos, eso fue lo que yo estudié en Río, pero que ahora pues sabemos que está esta operación Kukulcán que presentó Harfuch, que hay, spoiler, hay algo peor que la ajolotización, y va a ser la harfuchización de México en algún momento. Que lo que hacen es una operación Kukulcán con 100,000 efectivos en todo el país, en coordinación con Estados Unidos y Canadá a través del Comando Norte, donde están diciendo pues, que va a haber una colaboración muy estrecha, que implica el resguardo del espacio aéreo. Seguramente ya escucharon que durante estos meses no se van a poder volar drones, así que no vayan a andar queriendo tomar fotos, se los van a bajar. Y
Y al mismo tiempo, creo que va a ser un momento en el que van otra vez a experimentar determinadas políticas de seguridad, además en un escenario que les va a permitir pues, calibrar cosas que no son del todo habituales. O sea, en Río había un tema con las facciones, justo recordaba yo que cuando fueron las Olimpiadas, pues, una de las delegaciones deportivas se lo mandó mal, digamos, el GPS, y entraron directo hacia un lugar donde, pues cuando vieron gente armada, les empezaban a disparar, ¿no? O sea, cuando vieron a los guardias de la delegación, pues les empezaban a disparar los de las facciones, ¿no? Entonces, aquí lo que les va a permitir México, y de hecho en la operación, en el entrenamiento que hicieron previo a la, se llamó Olina, no sé qué, ensayaron entre otras cosas algo parecido a lo que ocurrió en Guadalajara, ¿no? En Jalisco hace unos meses, y eso es algo que pues a ellos les viene muy bien, ¿no? O sea, como entrenar esos escenarios, no solo por México, sino porque pues ahí están Estados Unidos, está Canadá, que también está metido en la fuerza esta de tarea en Siria, ¿no? Entonces, todo eso lo van a ensayar, y recientemente, bueno, la semana pasada se llevó a cabo una expo seguridad en el City Banamex, o Banamex City, ¿cómo se llama? Y pues yo así ya, la verdad, no tuve mucho tiempo de meterme a ver así con calma, pero sí había unas empresas de seguridad de Israel, ¿no? Entre las que estaban ahí en el evento, y otras, o sea que hay un abanico muy amplio de actividades que van desde que te venden una cámara, un sensor, hasta, digamos, lo que es más bien propio de las compañías militares y de seguridad privada, ¿no? O sea, que tienen autos blindados, etc. Entonces, pues no es casual, por supuesto, que se haga antes del Mundial, y además, o sea, como que la gran perspectiva de ese evento, pues era estadios y mega eventos, ¿no? Entonces era así como pues, todo ahí reunido para poder ensayar determinadas cosas, ¿no? Y bueno, lo último que digo es que pues también yo recuerdo mucho que en Río se hablaba un poco de cuál era el legado, ¿no? De las obras, de la inversión, de todo esto que sabemos que ha sido pues aceptar unas condiciones de mucha sumisión, ¿no? Respecto a la FIFA, en términos, por ejemplo, de las exenciones de impuestos y todo ese rollo. Y pues aquí el legado, vamos a ver, o sea, que también qué costos políticos van a haber, porque pues yo creo que la gente en general está como bastante encabronada, ¿no? O sea, con lo que ha pasado en la ciudad. Vamos a ver también qué pasa con las movilizaciones de las familias de víctimas de desaparición forzada, y vamos a ver, por supuesto, también, pues al final qué pasa con todas estas obras que además hemos visto que se han hecho súper rápido, y ya tenemos el antecedente de la línea 12, entonces, digo, ojalá que no pase nada, pero ya tenemos antecedentes en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que pinta bastante mal, y finalmente pues me sumaría un poco a lo que también decía Natalia, en el sentido de, pues que al menos estos primeros días, en el día de la inauguración, el día previo y así, pues va a haber muchas movilizaciones seguramente en la ciudad. Hay que estar atentos también a lo que pasa con las compañeras y compañeros del Magisterio Democrático, y bueno, pues habrá que estar ahí acompañando en la calle y tal, y también, bueno, algo que nos recomendaba justo Giseli Martins, que es la directora del documental que vimos ayer, estuvo en la defensa desde la comunicación comunitaria de su favela, que fue invadida por el ejército, y en un conversatorio que tuvimos hace poco nos decía, pues sí aprovechen que están ahí los medios de comunicación internacionales para expresar todo eso que está pasando, por ejemplo, en términos de las problemáticas que ya nos plantearon, pero también de la desaparición forzada, de la militarización. O sea, no puede ser que el Mundial se esté llevando a cabo o se va a llevar a cabo en un país en el que hace un mes estaban atacando con drones a comunidades indígenas en Guerrero. O sea, es como absurdo. Y eso, ya con eso cierro, perdón, Elizabeth, con eso cierro, pues también eso, o sea, a mediados del siglo XX, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, se suspendió la Copa del Mundo. Y bueno, por eso la FIFA es una mafia, son unos gángsters, pero actualmente, o sea, es muy loco, es una disonancia cognitiva que llegue la fiesta del fútbol en medio de toda esta catástrofe, que además, solo para mencionar lo de la desaparición forzada, pues tenemos 133,000 o 135,000 personas desaparecidas. No tiene sentido, pues. Entonces yo creo que eso hay que aprovechar en la medida de lo posible, la posibilidad de visibilizar estas problemáticas pues, la semana que entra y bueno, los días subsiguientes, lo que dure todo esto, ¿no? Gracias.
México y América Latina, ¿no? Todo el despliegue de políticas militares, ¿no? Pues al final responden a esta política imperialista, ¿no? que va operando en la región, ¿no? Que en el caso de México vino con más fuerza en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Con toda esta instalación de la supuesta guerra contra el narco y bueno, y también en esos marcos, pues como ahora, ¿no? el gobierno de la 4T ha logrado avanzar, ¿no? En algo que ni Peña Nieto ni Calderón habían logrado instalar, ¿no? Que es militarizar el país de una manera brutal, ¿no? Cuarteles de la Guardia Nacional, estas leyes, ¿no? De la famosa ley espía, la ley Guardia Nacional, toda la serie, digamos, de políticas, ¿no? Que vienen operando, pues, que también responden a la subordinación del gobierno y bueno, de los distintos gobiernos, ¿no? Frente al vecino del norte, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, queremos darles un pequeño anuncio comercial. Casa Marx, bueno, pues tiene, digamos, alberga aquí una librería del Instituto de Pensamiento Socialista, donde, bueno, pues entre los materiales que tenemos ahora, bueno, estamos hablando acerca también de lo que refiere a temas, ¿no? No nada más de desplazamiento, despojo, militarización, sino también para pensar desde otro lado todo lo que atañe a la crisis climática, a la crisis ambiental. Ahorita nada más tenemos, bueno, tenemos más materiales del mismo, pero tenemos estos materiales que es Fuego Rojo, Reflexiones Comunistas ante la Crisis Climática de Esteban Mercatante, La Naturaleza contra el Capital, el Ecosocialismo de Karl Marx de Güey Saito y Extractivismo en Argentina, Saqueo, Resistencias y Estrategias en Disputa. Tenemos más ejemplares, bueno, nada más que ahorita estamos en exhibición aquí en la mesa, por si después, bueno, al finalizar la charla se animan a querer adquirir uno, bueno, pues, van a estar aquí afuera los libros, ¿va? Y bueno, ya después de este pequeño anuncio comercial, vamos a ir cerrando esta conferencia, charla, con la participación de nuestra compañera Mariana Morales. Ella es académica de la Facultad de Economía y también es doctorante del Programa de Estudios Latinoamericanos en la UNAM y militante del movimiento de las y los trabajadores sociales. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, creo que ya han dado bastante ejemplo los que me han antecedido de por qué el Mundial tiene relacionada una serie de procesos y contradicciones que son de toda índole, ¿no? Ambientales, geopolíticos, políticos, económicos, ¿no? Urbanistas. Y creo que es importante poder tener estos espacios para poder comprender qué es lo que se está jugando en este Mundial, ¿no? Más allá de lo espectacular. Y bueno, en primer lugar me gustaría decir, ¿no? Que si bien vamos a hacer en mi intervención un cuestionamiento y una crítica radical, ¿no? Hacia lo que significa el Mundial, como se ha mencionado y sabemos, ¿no? Un gran negocio para las corporaciones, que además también implica una gran operación política para los gobiernos que están participando, ¿no? Sí nos parece importante decir que esto no quiere decir que haya un problema en sí mismo en el deporte. Ya hay muchos antecedentes de cómo se ha cuestionado que el interés empresarial esté por encima del deporte en sí, y bueno, y que la pasión popular se use, ¿no? Justamente para todo este negocio. Y en ese sentido, bueno, es muy importante poder empezar a plantear algunos aspectos que me parecen importantes para ubicar un poco las coordenadas también, un poco como lo decía David, ¿no? En relación a qué está pasando y qué sentido tiene el Mundial en un momento en el cual pues hay una crisis de hegemonía de Estados Unidos. Digamos que este no es un Mundial igual a otros, ¿no? Por varias razones, que es un poco lo que voy a sumar a lo que ya han antecedido las distintas compañeras y compañeros, y que además también me da mucho gusto que podamos estar acá en Casa Marx aprovechando este espacio, no solo para reflexionar, sino porque también de viva voz pues hay distintos testimonios, ¿no? Que nos comparten en relación a lo que las implicaciones que tiene esto que significa el despojo, el saqueo, y que además no solamente tiene como propósito, bueno,
poner las ideas, ¿no? Para pensar qué es lo que está ocurriendo, sino también para actuar, ¿no? Para accionar sobre todas estas cuestiones que están ocurriendo. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que hay que partir, ¿no? de en qué momento está ocurriendo este mundial. Decía, hay una crisis de hegemonía de Estados Unidos. Recientemente reinició otra vez la guerra en Irán, ¿no? Justamente esta semana. A eso hay que sumar que se mantiene el genocidio, ¿no? En Palestina, que seguimos exigiendo su fin. También está el endurecimiento del bloqueo a Cuba. Digo, ya estaba el bloqueo económico, ahora se suma el bloqueo energético, que pues tiene distintas apuestas para el imperialismo. En primer lugar, derrotar las conquistas de la Revolución Cubana, pero también avanzar en un enclave que es, digamos, estratégico para Estados Unidos en su disputa con China. Y también, ¿no? Podríamos plantear los recientes vuelos que cada vez se hacen más constantes a Venezuela de altos mandos militares, que justamente lo que se busca, ¿no? Es una ocupación militar directamente de Washington, ¿no? Y en este cuadro, bueno, también hay que voltear al sur, ¿no? De nuestro continente. Hay unos ejemplos muy importantes de rebeliones, lo que está ocurriendo en Bolivia, las juventudes en Chile, ¿no? Que se están saliendo a movilizar contra el gobierno de Kast, ¿no? Y que, digamos, y en el caso de México, bueno, los maestros y maestras, ¿no? Del magisterio democrático, que están saliendo nuevamente a exigir jubilaciones solidarias, entre otras demandas, y que, bueno, también aprovechamos la mesa para enviarles un saludo desde acá. Y bueno, creo importante, ¿no? Partir de algunas ideas que en algún momento planteó Lefebvre, ¿no? Que es conocido como un teórico que, bueno, problematizó distintos aspectos del espacio. En su momento fue parte del Partido francés, pero bueno, al ser un intelectual que cuestionó muchísimo la política ortodoxa del Partido Comunista Francés, fue echado de sus filas, ¿no? Pero bueno, hay al menos una idea que es interesante justo para pensar todo esto que está ocurriendo en el Mundial, pero bueno, que también de por sí viene ocurriendo ya en la Ciudad de México, ¿no? O en otras ciudades, y que tiene que ver justo con recuperar una idea de Marx, ¿no? Que planteaba que el capital necesita necesariamente, para seguirse valorizando, para seguirse reproduciendo, para existir, digamos, necesita constantemente barrer todo tipo de barreras, ¿no? Y en ese sentido, lo que planteaba Lefebvre era decir, bueno, esas barreras son espaciales, son geográficas, y resulta que el espacio para el capitalismo se volvió una de las mercancías privilegiadas, porque, como ya se comentaba, permite la especulación. A nosotros, si quisiéramos, si pudiéramos comprar algo en la ciudad, nos lo venden por metro cuadrado, ¿no? Y bueno, es evidentemente una mercancía privilegiada, ¿no? Para el capitalismo, que dice Lefebvre, en particular, ¿no? Son las ciudades quienes concentran mejor estas cualidades, porque están concentrando la fuerza de trabajo, están concentrando el flujo de mercancías, de transporte, de energía, etcétera, etcétera. Y entonces es ahí cuando Lefebvre dice, bueno, el espacio se tiene que entender como un producto, en el sentido de que es una mercancía que además se busca, ¿no? Desde los sectores dominantes que reproduzcan el orden social que necesitan, ¿no? Y este orden social es tener a los obreros en la periferia, ¿no? Esto implica que los traslados sean larguísimos, ¿no? De más de 2 horas. Esto implica que los sindicatos, los trabajadores, digamos, estén disgregados en distintas colonias y no puedan organizarse, ¿no? Esto implica, digamos, otras cuestiones que hacen también al saqueo de los recursos, como ya comentaba muy bien Natalia en relación al agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, Lefebvre plantea esta idea del espacio como producto, y después viene la idea del espacio mismo como producción, porque, bueno, es el lugar donde se soportan y es el medio también en donde se dan las relaciones sociales de producción. Bueno, dicho esto, voy a recuperar luego algunas ideas, ¿no? Que permiten ir planteando, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo ahora en el Mundial. Digo, ya se han planteado varias cosas elementos, ¿no? De que estamos ante un Mundial que, por sus características tanto de ampliación de jugadores, de número de participantes de países, es la primera vez que se va a realizar en 3 países, ¿no? Y resulta que estos 3 países
pues pertenecen todos al TMEC, ¿no? Que representa para el mundo el 30% del PIB mundial, ¿no? Y que además, bueno, significa que hay toda una apuesta geopolítica, ¿no? De Estados Unidos por colocar a partir del mundial, digamos, a la zona de Norteamérica como parte de un bloque integrado, digamos, de cara a su disputa con China, ¿no? Es también parte de lo que se está jugando, y en ese sentido la FIFA pues está teniendo un rol muy importante en todo esto, porque, bueno, en primer lugar por haberle dado la participación a Estados Unidos para que se realice el mundial en su país, más allá de que se juegan los 3 países, la mayoría de los partidos se van a jugar en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hay varias cosas que se están jugando ahí. Digo, se mencionaba, ¿no? Que la FIFA pues no solamente es una entidad deportiva, es sobre todo un organismo internacional por el poder y la economía que concentra, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que Rusia está vetado de los partidos a partir de la guerra de Ucrania. Ahora Irán justo no puede pisar Estados Unidos por la guerra que está abierta, ¿no? Y después, digo, se podrían plantear otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, me quiero concentrar en algunas de las consecuencias que en parte, digo, ya se han planteado en la mesa, ¿no? Pero para seguir sumando elementos de lo que se está poniendo en juego, que creo que es importante decir que todavía no es claro, digamos, los resultados, como se decía, ¿no? Que va a generar todos estos cambios que está trayendo el Mundial en la Ciudad de México, en las ciudades donde se va a jugar, y en ese sentido hay consecuencias inmediatas que ya estamos viendo, y hay otras consecuencias que son más mediatas y que seguramente se van a ver conforme se desarrollen distintas cuestiones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con seguridad y militarización, ¿no? Pero bueno, aquí me parece muy importante decir, ¿no? Que, digo, además de todos estos elementos que se sumaban, pues es importante decir, ¿no? Que hay 16 ciudades en donde se está realizando el Mundial, son las 16 ciudades más importantes del norte de América, y 2 megaciudades, que es donde se van a concentrar una parte de los partidos, sobre todo en Nueva York, y otras en la Ciudad de México, y que bueno, dentro de cuando se dice, bueno, quiénes ganan con el Mundial y quiénes perdemos, ¿no? Con el Mundial, digo, ya se anticipaba, ¿no? Que básicamente nadie de la población popular, de la clase trabajadora, vamos a poder ir, si es que ese fuese nuestro deseo, a ver el Mundial, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la FIFA, a partir, digamos, de este lanzamiento histórico, ¿no? Que hace el Mundial, está pensando en recaudar por lo menos más de la mitad de lo que recaudó en Qatar, que fue el último Mundial, ¿no? Y además, digo, hay que decir, son entre 11 y 14 mil millones de dólares, ¿no? Los que estima que recaudar solamente la FIFA, y solamente de eso el 5% lo reparte en los premios, ¿no? Que se dan en la Copa, y que todo el resto, ¿no? De pues sí, el gasto y las inversiones que se hacen en infraestructura corren por parte de los gobiernos, ¿no? Y aquí es importante decir que el único que para participar, ¿no? Y poder sede del Mundial extendió de impuestos a la FIFA fue México, ¿no? En el caso de Estados Unidos sí regularon en distintas ciudades que pudieran cobrar impuestos a la FIFA y a las distintas empresas que se van a, digamos, que van a participar, ¿no? Y realmente, ¿no? Cuando se dice, bueno, va a haber una derrama económica tal en México, ¿no? Que esto es un poco el eslogan también del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, pues lo cierto es que pues, las estimaciones son muy bajas, ¿no? En relación a cuánto va a haber de derrama económica, tanto para Estados Unidos como para México, 0.1% del PIB, ¿no? En el caso de México, y 0.2%, ¿no? En el caso de Estados Unidos. Y la cuestión, digo, con todo esto es que después justo hay que ver el déficit fiscal que va a dejar el hecho de toda la inversión que se está haciendo en infraestructura, y por el otro lado todo el gasto que se hace en las cuestiones de seguridad, que bueno, también hay que decir que esa información no está del todo pública, ¿no? En el caso de México. Y bueno, hay otra cuestión que tiene que ver con pues todo lo que en general se suele
decir, ¿no?, que genera el Mundial, que muchas veces, ¿no?, se habla de gentrificación, y justo a mí me parece, ¿no?, que es una idea que se comenzó a popularizar especialmente aquí en la Ciudad de México, ¿no?, a partir de lo que hemos visto que ocurre en determinadas colonias. Sin embargo, creo que lo que está de fondo, el fenómeno de la gentrificación es uno más dentro de otros que están ocurriendo en la ciudad, y que lo más profundo de lo que estamos viviendo es justo el derecho a la ciudad, el derecho a una vivienda, el derecho a que no nos saquen, el derecho a poder transitar sobre ella, ¿no?, el derecho a la protesta, ¿no?, como también está ocurriendo con el caso del magisterio, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante, ¿no?, también decir que las distintas cuestiones, ¿no?, que están alrededor, ¿no?, del derecho a la ciudad, una de ellas tiene que ver con la gentrificación, pero bueno, hay otros fenómenos que tienen que ver con el saqueo, con el despojo, con el acaparamiento de recursos, que creo que es la forma en que tenemos que empezar a nombrar estas cosas, porque digamos que son procesos mucho más profundos y de más largo alcance que lo que puede nombrarse alrededor de la gentrificación. Y decir que también es muy específico, tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con los llamados nómadas digitales que vienen a la ciudad, que se quedan acá, y que es un fenómeno muy específico que está ocurriendo ahora a partir de la crisis económica. 70% más caro vivir en Nueva York, perdón, es más 70% más barato vivir en México que en Nueva York, y que lo que estamos viendo ahora de justo la llegada, ¿no?, a México sobre todo, ¿no?, de estadounidenses, tiene que ver con un fenómeno muy específico que está dando al calor de esta crisis más profunda. Y como ya se mencionaba antes también, a diferencia de otros mundiales, por lo menos en las cifras, ¿no?, el tema de la inmobiliaria no ha sido el elemento principal. El elemento de la inversión en infraestructura no ha sido la principal, como sí ha ocurrido en otros mundiales, en donde se construyen grandes estadios, ¿no?, etcétera. Esto no quiere decir que no se haya destinado muchísimo gasto público a esto, pero lo digo porque hay otros fenómenos que sí se están dando en este mundial, como lo que ya se mencionaba alrededor del Airbnb. O sea, para que nos demos cuenta, en el caso de Monterrey, ¿no?, y en el caso de Guadalajara, más del 50% desde el 2023 ha crecido Airbnb, ¿no? Seguramente va a ser lo que ahora acapare, digamos, todo este turismo, y esta concentración, ¿no?, de la que hablaba Lefebvre y también Marx, del capital y del espacio, se explica, por ejemplo, que en la Ciudad de México hay 5.000 alojamientos de Airbnb y 50 personas son las propietarias de estos Airbnb, que además, bueno, ya se habló de las cifras en las que se está vendiendo en el mercado, poderse alojar, ¿no?, en la Ciudad de México, mientras seguramente muchas familias ni siquiera van a tener los ingresos necesarios, ¿no?, para vivir, por todo esto que se está dando en relación, ¿no?, a sacarlos de las calles para vender distintos alimentos, ¿no? Y después, si lo comparamos también con la situación de quienes vivimos en la ciudad, ¿no?, 6 de cada 10 personas vivimos en hacinamiento, pagar una renta mínimo te cuesta un salario mínimo, ¿no?, que la mayoría gana 2, ¿no?, a lo más. Entonces esto ya habla justo de todos los fenómenos que en realidad a partir del mundial también se están intensificando, y que van a generar seguramente muchos problemas en relación a la cuestión medioambiental, etcétera. Y bueno, un poco por el tiempo también quiero cerrar con dos cosas. La primera es solo sumar elementos a la cuestión de seguridad que ya mencionaba también David. Es evidente que hay un despliegue mucho mayor de lo que ya de por sí exigió Trump al inicio de su mandato, ¿no? 16.000 soldados fueron a la frontera norte, ahora habrá un despliegue de 100.000 personas, y además de toda la cuestión que se ha cambiado en los aeropuertos para que haya migración automatizada, toda la cuestión de biométricos, ¿no? Bueno, todos esos elementos de seguridad. Se mencionaba lo del espacio aéreo, que es un poco hoy lo que está apostando Trump, decir, ¿no?, que el espacio aéreo ahora es un lugar muy importante, no solo de inversión, sino disputa en estas guerras híbridas, ¿no?
una de las cosas que encontraba, ¿no?, para preparar esta charla es que resulta que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, unos meses antes de que se realice el Mundial, acordó Trump que, bueno, van a haber 2 empresas en específico que van a estar realizando todo este sistema de aeronaves no tripuladas, que son los drones, ¿no? Y resulta que las 2 empresas tienen relación con su familia. Una de las empresas, uno de los socios mayoritarios es el hijo de Trump y el otro la familia de Trump, y que van a ser quienes tengan el Departamento de Defensa de Estados Unidos, quienes van a supervisar todo el espacio aéreo durante el Mundial, que, bueno, sabemos no solamente pues tiene las cuestiones de la seguridad física del espacio, ¿no? Y el otro elemento tiene que ver con el plan Kukulkan, que específicamente hay una empresa que se generó en 2022 que en general tiene capital estatal, pero bueno, resulta que esta empresa, que se llama Capsacom, pues tiene un control muy importante de 18 estaciones de combustible, está vinculado al circuito del Tren Maya, tiene una red de hoteles, parques, museos, 2 aeropuertos, y esta empresa es justo la subsidiaria de la Sedena y de la Guardia Nacional, etcétera. Y va a ser justamente esta empresa, que además ha recibido muchísimo presupuesto en los últimos años, quien se encargue de toda la seguridad durante el Mundial. Y creo que el último elemento, justo para no perder de vista, ¿no?, lo que también está saltando al tablero, tiene que ver con bueno, estas luchas, ¿no?, que se están intensificando. Y lo primero que me gustaría decir de esto es que en general, ¿no?, se habla de que, bueno, las luchas tienen que salir a las calles porque es una ventana de oportunidad que te permite la visibilidad internacional. Yo creo que eso es una explicación, ¿no?, del por qué se está saliendo a luchar, pero también hay otras lecturas que justo permiten entender por qué todo este desplazamiento, despojo, el tema del agua, que seguramente va a ser algo que durante el Mundial se intensifique, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que ya de por sí son problemas que hay en la ciudad, se van a intensificar, van generando contradicciones y descontentos, ¿no?, y nuevas luchas. Y al mismo tiempo también es importante decir que las luchas, digamos, que se están mostrando ahora, pues no se pueden explicar simplemente porque hay una ventana de oportunidad que permite el Mundial, ¿no? Un ejemplo muy claro pues son las madres buscadoras, ¿no?, que hay una demanda, digamos, irresuelta por parte del gobierno y una cerrazón a querer resolver sus demandas. Lo mismo pasa con el magisterio, ¿no?, que está luchando ahora, y que en ese sentido es muy importante, ¿no?, pensar justo como un elemento que con todo esto que estamos planteando se pone sobre la mesa, es que salir a defender el derecho a la protesta, a ocupar las calles, ¿no?, etcétera, etcétera, y que el fútbol no sea simplemente un arma de entretenimiento, sino que sea también algo que los sectores populares, los trabajadores, etcétera, podamos disfrutar. Son todas cosas, digamos, que se ponen, digamos, en la mesa, ¿no?, para pensar justo, bueno, cómo también avanzamos en pensar una articulación desde los distintos sectores que estamos acá y los que están ahora, ¿no?, en lucha, justamente porque lo que tenemos enfrente pues es, digamos, un proceso, ¿no?, que seguramente va a avanzar mucho con lo que va a dejar el Mundial, pero también tenemos esta posibilidad, ¿no?, de pelear por un conjunto de demandas que nos permitan ir más allá de la respuesta inmediata, ¿no?, que está generando el Mundial, y poder trazar justo un plan mucho más conjunto que una, digamos, todas estas luchas que, bueno, tienen que ver contra la violencia, los feminicidios, el saqueo del agua, de los recursos, ¿no?, el saqueo de los trabajadores que se expresan en las jubilaciones. Y bueno, en ese sentido creo que es interesante, ¿no?, haber hecho este intercambio para pensar en esos siguientes pasos. Bueno, muchas gracias. Grandes retos se nos vienen con esta participación de Mariana, que creo que nos deja también el interrogante, ¿no? ¿Ciudad para quién?
bueno, qué hacer para cambiar eso, ¿no? Y bueno, pues para ya ir cerrando, no sé si tengan dudas, la participación, comentarios, aquí a la mesa, compañeros, las compañeras. Sí, Marco López. Buenas tardes a todos. He tenido la oportunidad de seguir a algunos de ustedes por redes sociales sobre lo que están haciendo y me parece de muy buena manera, lo aplaudo, pero quiero preguntar si hay acercamientos con algunas otras asociaciones o sindicatos, o en este caso, por ejemplo, los estudiantes del Poli, para hacer una marcha un poco más grande donde se pueda hacer más visible la lucha. No sé si quieren, aquí atrás también hay una duda. Ok. Si quieren las contamos. Vale. Hola, pues bueno, yo pensaba en esta relación específica sobre el tema de por qué fue toda la discusión en la FIFA, ¿no? De si darle o no por el papel que estaba jugando Estados Unidos, sedes que sea sede del Mundial, y cómo para tapar como todos esos hoyos, ¿no? Pues sí, como esa cortina de humo, pues se invitó a Canadá y a Estados Unidos, ¿no? Y ser uno de los países más baratos para poder ser el tema de la sede del Mundial, eso nos hace entrar a una contradicción en donde los antagonismos de clase suelen como ser mucho más abiertos, ¿no? Por ejemplo, para poder hacer la FIFA hubo un acuerdo internacional entre Canadá, Estados Unidos y México, donde se acordó tener temas de prevención sobre tratas de personas, abuso sexual infantil, ¿no? Y pues todo el tema del sistema de violencia hacia las mujeres, pero también que tiene que ver con una cuestión de cómo se va a ser mucho más abierta el tema de la pobreza, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido decían, por el tema, por ejemplo, que decía el compañero sobre Brasil y demás, que después de toda, o sea, que la gente viene, se va, ¿no? Y demás, aumentó el 30% el tema de las violencias en Brasil, ¿no? Y en algunos otros países, y bueno, para allá va el panorama en el que se encuentra México, ¿no? Ahora, el tema del Airbnb me parece bastante, pues bueno, porque, o sea, qué bueno que lo sacaron, ¿no? Porque pidió Airbnb el tema de ser anfitrión oficial de la FIFA, pero también quiénes son como que los dueños del Airbnb, ¿no? En las grandes ciudades, ¿no? Y recientemente un estudio sacó que el 30% de quienes están como invirtiendo en el tema del Airbnb, pues tenían como de 2 a 4 y más viviendas a su cargo. Es decir, que el Airbnb en realidad, o poner tu casa en Airbnb, pues ahora resulta un lujo porque la mayoría de la gente pues rentamos y no tenemos la adquisición de una casa, ¿no? Y bueno, eso para pues comentar. Bueno, yo no voy a contestar las preguntas técnicas, se las voy a dejar a los expertos. Solamente quería completar un poco, o sea, como un poco la parte política del movimiento de Cuba 11, porque a partir pues de nuestro desalojo y pues como, o sea, de reflexionar que esto sigue sucediendo en la ciudad y que desafortunadamente va a seguir sucediendo, es que nos pusimos a investigar y meternos a hacer una iniciativa ciudadana al artículo 60 y pensar por qué a nosotros nos pasó esto, ¿no? Nos pasó esto porque en 2019 se hizo una iniciativa ciudadana para regular desalojos y todo este tipo como de irregularidades, pero al poco tiempo, a los 3 meses, la volvieron a cambiar a modus de pues los empresarios y de pues, o sea, como que hubiera manera de que pudieran sacar a la gente muy fácil de su casa y que no hubiera como una protección. Entonces lanzamos una iniciativa ciudadana en diciembre del año pasado y pues les quiero leer rápidamente lo que estamos proponiendo. Como debido a la emergencia que hay alrededor de la falta de vivienda con derechos
y a la vulnerabilidad que tienen las propiedades frente a fraudes procesales, al desplazamiento y desalojos violatorios de derechos humanos, elaboramos una iniciativa de reforma a leyes sobre desalojos que respeten los derechos humanos y temas afines, en la que proponemos, uno, que haya un protocolo legal de desalojos que garanticen el respeto a la propiedad y los derechos humanos de las personas que habitan una propiedad como propia, en renta o en posesión. Dos, que haya normas que eviten los fraudes procesales y la apropiación de inmuebles a través del despojo, en donde se prohíba la escrituración de inmuebles y juicios civiles con notarios y jueces en otros estados. Tres, que haya una regulación a los topes máximos de renta y compra de suelo, en el que la Secretaría de Vivienda establecería los precios máximos en que se rentan o compran los metros cuadrados para vivienda. 4, que haya sanciones para los arrendadores abusivos, en donde se establezca que si un arrendador sube el precio de renta por encima de lo permitido, como sanción a elección de su inquilino, se pueda prorrogar el contrato de arrendamiento con el precio original de renta y sin aumentos. Y 5, la prohibición de Airbnb en inmuebles que se alquilan para vivienda, lo cual evita que si alguien está rentando un departamento para vivir, después se le expulse para ser rentado de manera temporal y turística a extranjeros. Entonces, bueno, pues esta ley esta iniciativa de ley ya fue presentada al gobierno y al Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo, pues no hemos recibido respuesta y pues la verdad es que no la han adoptado, pero de nuestra parte pues está como esa parte política también de nuestro movimiento. También la presentamos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y nos dijeron que pues sí están de acuerdo con el contenido de la iniciativa, pero que no la apoyarán para que sea presentado al Congreso de la Ciudad de México. Entonces, bueno, seguimos en esa lucha y aunque nos regrese nuestro edificio pronto o en mucho tiempo seguiremos con esto y les invitamos pues a sumarse a esta iniciativa. Bueno, pues yo. No, pues yo en realidad solo quería cerrar quizás nada más eso con una reflexión que tiene que ver con todo lo que se planteó y es que sí, el fútbol es como esa gran mercancía, o sea, el fútbol de la FIFA, no el fútbol otro, que justo hoy se presentó la exposición del fútbol chido ahí en San Ildefonso. O sea, el fútbol de la FIFA pues es la gran mercancía que exhibe todas las contradicciones del capitalismo actual, por eso que mencionamos de pues, que se convierte la ciudad en un lugar no para vivir, sino como mercancía, como decía Natalia, que es también lo que vemos en un contexto en el cual están proliferando las guerras por todos lados, las tradicionales y las irregulares, y también que hacia adelante exhibe mucho las grandes desigualdades que hay entre los distintos países. Se suponía que desde que se empezaron a hacer los mundiales en Uruguay en 1930, se suponía que se iban a ir rotando de continentes, pero pues esto nunca fue real porque pues en África recién se hizo el primero en Sudáfrica en 2010, en Asia, bueno, ha habido ya el de Corea y Japón, pero es muy difícil que los países tengan no solo la infraestructura, sino además todo lo que les pide la FIFA para poder llevarlos a cabo, ¿no? Entonces, creo que hacia el futuro lo que va a ocurrir es algo parecido a lo que están ensayando ahorita con el Mundial de 2026, que es combinar países que sí, digamos, tengan todos esos requerimientos, infraestructura y demás, con países que no lo tienen y a los cuales se les van a dar 2 o 3 partidos, y al mismo tiempo eso permite avanzar pues, en todo esto que estamos viendo aquí en la ciudad y en México, en términos de estos rediseños de las ciudades, de estos grandes negocios. Y bueno, el próximo mundial, justamente hasta donde entiendo, si hay alguien que sea muy futbolero me corrigen, va a ser Portugal-España o España-Marruecos, una cosa así, y van a hacer unos partidos en Buenos Aires, en Asunción y en Montevideo, porque claro, como además se van a cumplir los 100 años del primer mundial,
Y entonces, bueno, pues ahí les damos unos partidos y aprovechamos para también impulsar un rollo así de turistificación y todo lo que ya se planteó acá. Pero pues el negocio grande va a estar obviamente en las otras sedes, ¿no? En fin, entonces yo creo que esto es algo que nos dará que pensar hacia el futuro, y también entiendo que pues habría, aparte de todas estas reivindicaciones que se hicieron, un poco lo que iniciaba diciendo Mariana, o sea que pues habrá que resignificar el fútbol y cualquier otra actividad que esté siendo mercantilizada de esta manera, ¿no? Y que esté cumpliendo con estos otros objetivos de disciplinamiento para no perder todo eso junto con estos grandes megaeventos, ¿no? Sí, yo me gustaría un poco abordar el tema, por ejemplo, de la unión de organizaciones como para hacer un frente más fortalecido, ¿no? Frente a lo que se viene, porque vemos el panorama que realmente es bastante adverso, ¿no? O sea, estamos viendo pues la escasez de recursos, por lo menos en la zona, como el tema de un mayor incremento en desalojos, como también pues la idea de que se va a reinvertir todo este capital y que seguramente la guerra va a ser un medio pues muy preciso para ver de qué manera se sostiene pues toda esta parte de la intervención por parte del capital, ¿no? Que está justo viéndose en temas de quién está manejando los drones, quién tiene la publicidad, ¿no? Como pues estar ahí engrosando justo la parte de las personas que tienen la posibilidad de una inversión grande. Hemos hecho algunos esfuerzos, la verdad, ahorita creo que el último esfuerzo es la Asamblea por el Común y contra la Guerra, y estos esfuerzos pues terminan siendo que tenemos 3 eventos el mismo día, ¿no? Y no sabemos a cuál. Y es un poco, creo que el tema del que haría yo a lo mejor como crítica a la parte organizativa, de que cada uno tiene como una agenda que está buscando esa necesidad inmediata. Se entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, las madres buscadoras que tienen esa necesidad tan fuerte, pues entonces vamos a acuerparlas, pero también tenemos la idea del agua, pero también está el tema de la educación, pero, o sea, hay diferentes, digamos, como bloques, como si fuera un poco el tema del aire, y las agendas a veces nos conocemos, pero no las coincidimos, ¿no? Como el caso a lo mejor de hoy, o como el caso que va a seguir sucediendo en todo este mes del Mundial. Creo que van a haber 3 eventos por día y a ver a cuál le podemos quedar sin posibilidad de acuerpar. Para mí sería importante entonces notar cuáles son esos flujos que podemos cortar a la hora de que estamos hablando de una protesta social, o que podemos incomodar porque ya no sé si se pueda cancelar algo, pero incomodar por lo menos a este megamonstruo al que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, buscar estratégicamente cómo nos podemos coordinar para justo bloquear algunos ingresos, o sea, me refiero a flujos de capital, para ver en qué manera podemos realmente pues estar haciendo como ese cambio. Y digamos también como una idea que surge desde las personas también que estamos viendo como los temas de gentrificación, desalojos. Pensamos, por ejemplo, que hay cuestiones del Estado que podríamos estar minando, ¿no? No sé si ustedes saben, pero por lo menos me parece el 20% de los ingresos en la Ciudad de México vienen de inmobiliarias, ¿no? O sea, ese 20% es un gran recurso que digamos, la ciudad no quiere quitar, por eso le da tanta prioridad también a eso. Yo creo que el otro 40% vienen de dos impuestos que son impresionantes, que es el agua y el predial. Entonces, obviamente, pues van a buscar que haya escasez de agua para que las zonas que tengan agua paguen más. Y obviamente van a buscar que suba el valor del suelo para que se pague más predial. Entonces, esta idea de flujos de recursos que tiene la ciudad, y por eso se está invirtiendo de esa manera para generar, digamos, como mayor inversión e especulación inmobiliaria, me parece que podría ser un punto de lanza para ver de qué manera minamos al gobierno, que sigue siendo la puerta de recursos humanos de las empresas, ¿no? O sea, ahorita yo veo, por ejemplo, Clara Burgada, que realmente es la cara visible de las empresas que están detrás de todo el tema del mundial. Entonces, yo creo que una forma de organizarnos sería buscar estratégicamente cómo podemos cortar esos flujos, ¿no? Pensamos ahora, por ejemplo, está el fondo de promoción mixto, que depende de la Secretaría de Turismo. ¿Para qué queremos un fondo de promoción? Que dicho de paso, Cuba, la República de Cuba está dentro de este patrimonio cultural turístico del centro histórico. ¿Para qué queremos ese tipo de dinámicas que lo único que hacen es desalojarnos, ¿no? ¿Para qué queremos una Secretaría de Turismo que lo que hace es vendernos a Airbnb para que de esa manera haya más plusvalía y se puedan recuperar impuestos que no vemos reflejados realmente en una calidad de vida? Entonces, quitar a lo mejor esos flujos de dinero hacia el gobierno, que está sirviendo como una bandeja, digamos, de plata para los grandes inversionistas, y creo que desde ahí podríamos pensar en cómo queremos pues administrar nuestras fuerzas. Pero sí creo que estamos llegando a lo mejor de una forma muy ansiosa a lo que se está viniendo y no hemos logrado coordinarnos para generar una fortaleza, ¿no? Sí conocemos a varios compañeros, no sé, por ejemplo, en el caso de Cuba 11, uno, digamos, que creo que de los personajes que más queremos es Arturo Aparicio, ¿no? Que es justo la persona que está llevando a cabo esta iniciativa de ley junto con los compañeros, y que nosotros también acuerpamos, ¿no? Y que decimos,
Airbnb tiene que salir y desde nuestras colonias que tienen uso de suelo habitacional no permitamos Airbnb, que el Airbnb sea solo para el uso comercial y minemos los usos comerciales. Y tenemos esas dinámicas de conversación que no podemos implementar a lo mejor por la ansiedad que tenemos viviendo en esta rapidez de ciudad. Y ya nada más para terminar, es que yo a veces hablo mucho, pero si no me corta el así. Ya nada más para terminar, es curioso sí cómo está cambiando el modelo de la FIFA, ¿no? O sea, yo escuchaba, por ejemplo, algunos académicos que decían que después de lo que pasó en Qatar con la construcción de estadios, pues entonces ahora el costo social político iba a ser menor con estadios ya construidos. Entonces genera, pues digamos, esta visión en que el mundial ya no va a ser solo, digamos, en un país que tiene que brindar toda la infraestructura, sino que se va a distribuir. Y en el caso a lo mejor de Estados Unidos y de Canadá, los estadios tienen pues una visión, creo que no tan popular, sino más bien como en esta idea a lo mejor de un recinto que puede ser protegido precisamente por una milla. Pero en el caso de México, pues la densidad de población que está en la Ciudad de México no puede considerar pues las mismas, digamos, como espacios geográficos como en Estados Unidos, ¿no? Y también lo que estamos viendo es que probablemente, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un sorteo de cuáles iban a ser los mejores estadios para la FIFA. Por lo menos Canadá y Estados Unidos creo que sí pudieron sortear algunos, pero en México no había posibilidad que no fuera el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio de Monterrey, ¿no? O sea, no había otra posibilidad que no fueran esos tres estadios. Entonces México ya sabía que iba a tener ese tipo de inversión y estaba justo preparando el panorama para precisamente ser pues esa bandeja para los grandes inversionistas. Y para mí eso resulta pues sumamente discriminador y racista en el sentido en que se está preparando todo lo que alguna vez fueron demandas sociales, pero para un capital extranjero. Y creo que también habría que cuestionar eso que van a hacer el siguiente año y los impactos económicos que se va a tener, pero sobre todo pues ambientales y sociales, ¿no? ¿Qué mundo vamos a vivir ahora con guerra mundial y maquillando todo este tipo de espectáculos a pues crisis humanitarias que estamos viviendo? Y sí creo que habría que cuestionar también este fútbol, ¿no? Mercantilizado. Creo que también por ahí podemos generar una contranarrativa que pueda ayudar a muchas personas, sobre todo con esta idea que nosotros hemos implementado de las cascaritas o las retas anti-FIFA. Hemos visto pues esa forma de empatizar con diferentes luchas y que ahora nos llama mucho la atención como en cada protesta se juega una cascarita antimundialista, ¿no? Una cascarita anti-FIFA. Eso para nosotros es poner el balón también como, no solo como barricada, sino un balón que pues regresa a esa sensibilidad de que no necesitamos el mercado para nosotros organizarnos, necesitamos una persona y un apoyo mutuo para poder pues generar una diferente perspectiva de lo que podemos pues hacer de forma conjunta. Y hilando las dos ideas, pues justo es ver de qué manera vamos a lograr ese apoyo mutuo en este momento para también una visión posterior, ¿no? del mundial que nos va a dejar. Entonces, pues sí, creo que la tarea es amplia y sobre todo pues ver de qué manera nos coordinamos, que creo que es lo más difícil en todos los movimientos, ¿no? La coordinación y pues el avance organizado. Y pues ya con eso terminaría mi participación. Bueno, pues sí, este tema nos podría tener varias horas para seguir conversando. Yo también me quedaba pensando justamente qué tipo de turistas vienen o son parte, digamos, de todo este flujo que va a generar el mundial, pensando, ¿no? Como en el alto costo que representa ir a un país, los boletos, etcétera, etcétera. Y creo que lo otro que también, digo, no mencionamos, pero que es evidente, ¿no? Las consecuencias para una semicolonia como lo es México, a diferencia de Estados Unidos o Canadá, pues son abismalmente distintas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en toda la cuestión del negocio de la trata, ¿no? Que mencionaba Meyali, que seguramente se va a exponenciar en este contexto, ¿no? Por esta situación de excepcionalidad que también planteaba David, ¿no? Por decir una de tantas cosas que el tema del consumo, bueno, la cuestión del negocio que hay alrededor de las drogas, ¿no? Etcétera. Digo, se pueden plantear muchas cosas más, pero justo creo, ¿no? Que la gran interrogante es esta, ¿no? ¿Cómo se construye esta unidad en un contexto en donde se están intensificando los ataques, ¿no? Por parte o garantizados, digamos, o mediante la política del gobierno, ¿no? Y en ese sentido, me parece, ¿no? Un poco también ahora escuchando a Natalia, que esto que se evidencia es que, y que está ya mostrando límites muy importantes, es que esta idea, ¿no? de
del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que ha venido poniendo, ¿no?, cada año con año, de que es un gobierno para pobres, finalmente lo que evidencia es que es un gobierno para ricos. Si hace una exención fiscal a la FIFA, ¿no?, si los que van a ganar son las mismas familias, ¿no?, mexicanas, si quienes se van a quedar con el agua son las clases altas, ¿no?, y el resto vamos a ser obligados a salir de la ciudad, si quienes no quieren ser tocados los intereses respecto, por ejemplo, de las afores, ¿no?, que es un tema que está planteando la gente, que vuelven a ser banqueros, ¿no?, empresarios, estas mismas familias que están en el estadio, ¿no?, son las mismas que tienen acaparadas las pensiones en México, ¿no? Entonces vuelven a ser las mismas personas, ¿no?, los empresarios, los que están, digamos, siendo profundamente beneficiados, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un punto en común, ¿no?, que se plantea, ¿no?, un poco en el horizonte, que es que esas demandas, ¿no?, que pueden parecer distintas en torno al agua, ¿no?, en torno a jubilaciones, en torno a la violencia, en torno a las madres buscadoras, etcétera, tienen enemigos en común, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante pensar en cómo se construye esa unidad. Para mí la posibilidad que tiene el magisterio, lo ha demostrado, ¿no?, de levantar un paro nacional y tener una movilización de alcance nacional, es justo un sector que tenemos que voltear a ver, ¿no?, en el sentido, no sé, hoy se hacía un foro, ¿no?, en el cual pues participan distintas organizaciones, y creo que una de las cosas que hay que empujar es justamente cómo, a partir de las posibilidades que da el magisterio, digo que en otros momentos ha mostrado, ¿no?, esa fuerza, no sé, en Oaxaca, ¿no?, cuando controló toda una ciudad, ¿no?, durante el 2006 en la APO, pues son ejemplos, ¿no?, de cómo poder avanzar justo en esta construcción, ¿no?, de un plan de lucha común, ¿no?, que retome las demandas de todos los sectores, pues que apuntan a los intereses de banqueros, empresarios, etcétera, ¿no? Creo que en eso coinciden, ¿no?, todas estas luchas. Y bueno, a mí solo me gustaría decir que sí, que creo que después de esta conversación pues tendremos que volvernos a reunir para ver justo cómo tendemos esos puentes, ¿no? Muchas gracias. Cuando era joven, viví el Mundial del 70, cuando yo era papá nuevo, viví el Mundial del 86, y ahora ya no soy abuelo, pero voy a vivir el Mundial del 2026. Obviamente han sido 3 momentos distintos en mi país, y lo que veo es que haya o no haya mundial, la sociedad está cambiando para mal. El mundial es solamente un instrumento de manipulación, como lo fueron el del 70 y como lo fue el del 86. En el 86 la ciudad no tenía ni un año de sacudida por el sismo del 85, había muchas deficiencias, hubo muchos muertos, yo le calculo unos 100,000 muertos. Miguel de la Madrid dijo que nada más habían sido 2,000, ¿no? Hubo muchísima destrucción, yo la vi. En el 70 veníamos del 68, a 10 días de la masacre del 2 de octubre se inauguraron las Olimpiadas. La represión en México es algo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras almas, en nuestra narrativa, en nuestra historia. Y ahora con el Mundial del 2026, la destrucción es capitalista, ¿no?
la destrucción es el que más tiene, el que más puede pagar, el que más puede mover o torcer las leyes, es el que va a triunfar. Haya o no haya mundial, en México se han torcido las cosas feo. Si no hubiera mundial, o si no fuera aquí el mundial, estaríamos igual, ¿no? Eso es lo que yo siento. Gracias. No, pues, primero que nada agradecerles a todas, a todos los que participaron en esta mesa, los compañeros que nos siguieron en la transmisión en vivo, también a los compañeros que estuvieron aquí en Casa Marx. Y bueno, pues creo que ya para cerrar, ahora sí, nos quedamos como con, creo que muchas preguntas, ¿no? Muchas inquietudes, ¿no? Me parece que una de las urgencias, ¿no?, que tenemos frente a disputarnos un futuro distinto, ¿no?, es primeramente pues cómo fortalecemos los espacios de discusión, cómo fortalecemos los espacios de autoorganización en aras, ¿no? Me parece que algo que tanto mencionaba Mariana como Natalia, ¿no?, era esta cuestión de, bueno, cómo logramos organizarnos, ¿no?, cómo logramos agruparnos y hacia esa dirección. Me parece que muchos de los esfuerzos tendrían que ir dirigidos, no nada más me parece que agruparnos por agruparnos. Creo que es importante incluso en aras, ¿no?, de los espacios, bueno, cómo construimos un programa político que permita, ¿no?, unir, unificar todas estas luchas, ¿no? Y estamos hablando de muchas, ¿no? La defensa del territorio, la defensa del agua, el derecho a la vivienda, y hacer contrapeso pues también a todas las políticas imperialistas, ¿no?, que se vienen instalando en esta semicolonia llamada México, ¿no? Yo creo que tenemos muchos retos. Vamos a ver pues también cómo se desarrolla esta jornada de movilizaciones. Y bueno, pues nuevamente pues muchas gracias a todas y a todos, pues nos vemos en los siguientes espacios aquí en Casa Marx y bueno, pues también a través de las redes de la Izquierda Diario México.